Un viaje a través de la Biblia, el Antiguo Testamento. Bienvenido a Historias Bíblicas del Antiguo Testamento. Mi nombre es Jorge y seré su guía durante nuestra 13ª lección, titulada La Pascua. Después de mandar a Moisés a Egipto para liberar a los descendientes de Abraham, llamados los israelitas de la esclavitud, Dios castigó al faraón con una serie de 10 plagas. En la parte que estudiamos hoy, solo veremos las últimas 2 plagas. Los israelitas habitaron la parte del país donde las aguas del río Nilo desembocaban al mar, el territorio llamado Gosen. Veamos la historia de la Pascua, de Historias Bíblicas Ilustradas, que encontramos en Éxodo, desde el capítulo 10, versículo 21, a capítulo 12, versículo 11, y entonces los versículos 21 a 22 y 46 a 47. Las palabras están citadas de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Historias Bíblicas Ilustradas. Israel sale de Egipto. Dios le había dicho a Moisés: Habla con el pueblo y diles que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirle a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. Así despojarán ustedes a los egipcios. Los israelitas hicieron lo que Moisés les dijo. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. Los israelitas estaban celebrando la Pascua, como el Señor les había ordenado. Nadie salió de la casa. A medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo. Por esa casa no permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón, y les ordenó: Largo de aquí. Aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor, como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y sus ganados, como lo han pedido. Pero váyanse ya, que para mí será una bendición. El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos por muertos. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Ahora, después de que Israel había estado en Egipto durante 430 años, el Señor hizo que todo su pueblo saliera de ahí. Había cerca de 600,000 de a pie, contando solo los hombres y no las mujeres ni los niños. También salió con ellos una gran multitud de no israelitas y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Moisés le dijo al pueblo: Ustedes salen hoy. Acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos. Y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia, cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes, tierra donde abunda la leche y la miel. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales,
pero pasó de largo por las casas israelitas. Desplegando su poder, nos sacó de Egipto. Durante la serie de plagas que duró más de un año, Moisés pidió permiso para que su pueblo saliera durante unos días fuera de Egipto, con motivo de sacrificar animales como ofrenda a Dios. A pesar de sufrir mucho, el faraón rechazó la petición, aunque sabía que Moisés representaba al verdadero y todopoderoso Dios. Repasemos los hechos de la última parte de la historia acerca de las plagas, la que la Biblia llama la Pascua. ¿Cuál fue la penúltima plaga que Dios envió al pueblo de Egipto? Una oscuridad densa sobre todo Egipto. ¿Quiénes fueron protegidos de la plaga? Los israelitas. El faraón dio permiso para que los israelitas salieran del país para hacer una ofrenda a Dios. Pero, ¿qué no podrían llevar con ellos para ofrecer los sacrificios? Animales. ¿Cuál castigo fuerte iban a sufrir los egipcios por haber negado a los israelitas salir de Egipto? La muerte del mayor, el primogénito de sus hijos y animales. ¿Cuál animal debieron matar y comer los israelitas? Un cordero. ¿Qué deberían hacer con una porción de la sangre? Ponerla en los postes de la entrada de sus casas. ¿Cuál tipo de hierba y pan debían comer con el animal? Hierba amarga y pan sin levadura. ¿Cómo debían vestirse mientras comían? Debería de estar vestido como preparados para viajar. Aunque el pueblo de Dios no se daba cuenta en ese momento, esta Pascua era una imagen de lo que iba a suceder cuando Jesús, el Cordero Perfecto de Dios, sería sacrificado por el pecado para librar a los seres humanos de la esclavitud del pecado y del diablo. En una sola oración. ¿De qué se trata esta historia? Dado que el faraón rechazó dejar a los israelitas salir de Egipto, Dios lo castigaría matando al primogénito de todas las familias de Egipto, evento que se llama la Pascua. El faraón endureció su corazón contra la palabra de Dios dada por Moisés y por tanto sufrió un fuerte castigo. A veces nosotros somos tentados a portarnos como el faraón. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? El rechazar la palabra de Dios. La Pascua que instituyó Dios nos hace pensar en el gran sacrificio que hizo Dios para librarnos de los pecados y la muerte eterna. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El paralelo entre la Pascua y la crucifixión de Jesús nos sorprende. Por ejemplo, el cordero usado en la Pascua no tenía mancha. Jesús no tenía la mancha del pecado. El cordero era inocente y no merecía morir. Jesucristo era inocente y no merecía la muerte. La sangre del cordero puesto en los postes de la puerta de la casa señaló al ángel de Dios que debía de pasar sobre la casa de los creyentes sin matar a los primogénitos. La sangre de Jesús señala a Dios el perdón de los pecados de los que creen en Jesús, como dice la Biblia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La hierba amarga nos hace pensar en lo amargo que sufrimos en este mundo porque vivimos en un mundo caído en pecado. El pan sin levadura nos hace pensar en la vida de un cristiano que intenta no manifestar la levadura del pecado. Los israelitas fueron liberados de la esclavitud. Nosotros somos liberados del poder de la condenación eterna del pecado. Pensando en todo esto, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia?
Dios me ha librado del poder del pecado y la muerte eterna por el sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo. Movido por el amor de Dios, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Que escuchemos a la palabra de Dios y respetemos su voluntad, porque su Hijo eterno Jesucristo nos rescató del pecado. Hemos concluido con nuestra 13ª lección. Terminemos con una oración. Oremos. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y a apreciar el perdón que Él ganó para mí por medio de su muerte en la cruz. Amén.